Antonio de EV Handyman Professional Service. Hoy os voy a traer un pequeño tutorial de cómo pegar un pequeño panel de un cuarto de MDF. Es parecido a la formica, pero no es el mismo panel, para poder cubrir los laterales de los gabinetes de las cocinas, porque hemos tenido aquí un pequeñito problema en la cocina. Nos mandaron un panel para forrar los dos laterales de dos gabinetes que van juntos en la parte trasera, y resulta que el panel viene bien ovalado en la zona central, y hemos tenido bastantes quebraderos de cabeza para poder poner lo que es el MDF de un cuarto, porque venía tan pandeado. Para ponerlo en el medio necesitamos una pega que sea bien dura, o alguna manera de agarrarlo que no tengamos que estar metiéndole grapa que se queda tan a la vista. Y como estos gabinetes que estamos instalando son de fabricación china, pues no nos han mandado ni siquiera los fillers de un cuarto por media para poder embellecer la esquina. De todas maneras, ¿quieres ver cómo lo hacemos? ¿Quieres ver cómo funciona este producto? No te vayas, sígueme, que te voy a explicar cómo hacerlo. Bueno, amigos, en primer lugar, como pueden ver, aquí tengo unos buckets de pintura, de agua y de pasta puesto encima del MDF de un cuarto, porque resulta que viene tan pandeado que lo tengo puesto ahí hace 3 días para intentar ponerlo un poquito más derecho. Lo vamos a quitar para que lo vayan viendo. Como pueden ver, no sé si logra ver la cámara, él está un poco pandeado, la parte del medio. Si lo ponemos así, pueden ver que él tiene un pandeo. Ahora apenas tiene pandeo. Pandeo tenía el primer día que vino, que es impresionante el doble que tenía. De la parte central a la parte de la esquina había una variación de más de 1 pulgada de cómo venía. Lo hemos cortado a la medida, lo hemos puesto para el gabinete para cada sitio, y le hemos estado poniendo peso en la parte de arriba, y mi quebradera de cabeza era qué pega poder utilizar para ponerlo ahí, porque hay unas pegas especiales que son muy buenas para esas de carpintería, pero valen muy caras, la verdad, salen bastante costosas. Y claro, mis amigos me decían, no, meterle una grapa y le poner files, pero es que ni siquiera nos han mandado files. La verdad que esta cocina nos ha dado bastante quebradero de cabeza cuando es el problema, cuando tú compras una cocina de esta china, que da tanto quebradero de cabeza que ni incluso el horno que había que poner, que es un doble horno, no cabía, era más largo el ancho, había que hacerle carpintería, o sea, muchas cosas que no vamos a poder explicar, pero bastante quebradero de cocina cuando compras una cocina que no te la hacen a medida o se la compra un carpintero profesional. Vamos a colocarla aquí en esta zona, que ya antes le pega otra. Voy a doblarle un poquito aquí. La vamos a preparar aquí, porque como es una pega en spray, para que no manche la zona, vamos a preparar esa zona y le vamos a echar spray, tanto a la cara del MDF de un cuarto, un panel de un cuarto, como a las dos caras de los gabinetes. Como pueden ver, yo ya tengo esta preparada aquí. Le he puesto unos gatos en la punta para que me coja fuerza en la parte superior. La parte superior, como no se ve, le he metido una puntillita sin cabeza para que quede fuerza en la parte de arriba, y otras en los laterales cruzadas y la parte de abajo. Como pueden ver ya por dentro, ella está pegada. Él está pegado y está firmemente pegado. La verdad es que ha hecho un buen contacto. En las instrucciones de la pega, él tiene 3 métodos para echarla. Si se puede ver aquí, no sé si se enfocará bien, tiene para LMH, Low, Medium, High. Eso significa que si lo pones en la parte L, va a echar menos cantidad, en el medio va a echar una cantidad moderada, y en el High va a echar bastante. Es un abanico grande que va echando, como voy a mostrar. Yo voy a utilizar High porque se va
un pote entero en ese panel. Ese panel mide 4×3. Se va, sobra un poquito porque yo ya lo utilicé con este. Él sobra un poquito aquí adentro, pero se va ahí entero. O sea que ya sabes que por cada panel se te va un pote entero para que te quede bien pegado. Y tienes que tener mucho cuidado cuando lo vayan a pegar, que cuando le echen a las dos caras, en las instrucciones te ponen, si lo quieres hacer pegado, que el día de mañana en teoría lo puedas quitar, te pone que nada más que le eche a una cara de las dos. Y si lo quieres dejar permanentemente, que lo eche a las dos caras. Tienes que rociarlo en la parte de arriba, bien tranquilo, dejarlo 2 minutos y pegarlo. Y después 24 horas sin hacerle nada raro, de jalar ni nada de nada, para que quede bien. Yo le eché primero la parte de la madera aquella y me fui a la cara de la parte del gabinete, mientras que ese se iba secando iba echando el otro y lo pego de uno y quedó perfectamente. Esta vez lo voy a hacer contrario, le voy a echar el gabinete primero porque como él tiene una parte que es de pintura como plástica, el pegamento aguanta más. Ese como es madera rústica, la madera supa más rápido, así que cuando lo eche, échalo siempre en la parte donde haya pintura o tenga algo que resbale más que la madera. La madera supa muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Así que mejor que le eche primero al gabinete, luego le echa esto y lo puedes pegar. Tienes que tener mucho cuidado cuando lo ancles, de haber probado primeramente, hacer las pruebas de que la madera entra, coloca bien, coger todas las medidas, señalar la madera que va para la parte de arriba, todo con mucha precaución, porque les digo que me ha pasado un caso antes, cuando lo puse, estaba colocando en la punta y sin darme cuenta se me levantó de la parte de atrás. Cuando lo empujé un poquito para adentro se me había pegado ya la mitad. Pues le cuento el caso que lo pude despegar, pero lo pude despegar por un milagro de Dios. Porque por poco parto el panel y parto todo para poderlo pegar. O sea, el pegamento pega una chupa bien dura. Yo lo he pegado como hago con los tiles. Pegamento al suelo, pegamento al tile. Si tú coges pegamento con pegamento y haces cara con cara, esa es la unión más fuerte que hay. Si haces una sola cara, pues una unión media. Pero si haces pegamento con pegamento es lo más fuerte que hay. Así que un trabajo de esto lo puede hacer entre uno, pero si tienes una persona que te ayude para poder encarar de una, perfecto. A mí me ayuda mi mujer y entre los dos lo hacemos perfecto. Pero antes un despiste que tuve en un momentito se me fue y, o sea, tuvimos que jalar demasiado duro para poder sacarlo. Y gracias a Dios volví a coger, porque si no, toca coger y raspar toda la zona y quitarlo todo. O sea, tienen que tener mucho cuidado. Preparen, escantillen, miden, preparen todo antes de hacerlo, porque el pegamento es bien duro. O sea, yo utilizo algunos productos de 3M y todo el mundo sabe que 3M tiene unos pegamentos muy buenos. Este es el más fuerte, este es el 3M High String 19. Hay otro que es el 70, que es el 70, que es un pegamento un poquito más flojito. Pero este pega todo. Pega tile, pega hierro, pega cristal, pega madera, pega todo. Yo estoy haciendo la prueba con él, pero la verdad os lo recomiendo. Es muy bueno para este tipo de trabajo. Y esto está bien pandeado, Queda tan bien pandeado que llevo 2 días quebrándome la cabeza sabiendo cómo lo iba a hacer. Por el miedo que se me escapara. Y como los gabinetes son blancos, cualquier marquita se marca. Porque cuando son color caoba, color orange o cualquier tipo de color oscuro, es más fácil trabajarlo. Porque cualquier puntillita que tú la pones la camufle. Pero todo el mundo sabe que trabajar en algo claro es bien delicado. Cualquier mancha, cualquier puntilla se nota bastante. Así que esta vez vamos a preparar el trabajo, vamos a preparar el otro trabajo, vamos a dejar la cámara grabando para que veáis cómo estamos trabajando y síganos y no se queden con la curiosidad de cómo queda el trabajo, ¿ok? En primer lugar voy a coger un poquito de thinner, es un thinner para limpiar brocha y todo, o sea, un limpiador industrial, que es este que estoy utilizando, que lo utilizo para la brocha, pero me vale, y voy a limpiar toda la zona de donde voy a pegar, toda la zona donde vamos a pegar para quitarle restos de polvo, de la carpintería donde hemos estado trabajando, para que quede listo. Después vamos con el producto y esto hay que agitarlo durante 2 minutos. Así que voy a agitarlo y sigo con ustedes. Bueno, ya hemos probado que la madera del MDF de un cuarto que vamos a poner entra perfectamente, ya la hemos probado, y lo que le vamos a hacer es una marca aquí en la parte de arriba para saber la posición que lo hemos probado, para cuando vayamos a echar el pegamento que luego no nos equivoquemos. Lo vamos a colocar en su sitio.
Vamos a gastar primero un poquito que tenemos y luego empezamos con el nuevo.
ver, quedó perfectamente pegado. Le he puesto unos nails de color plateado de 1 pulgadita en la base de arriba de los laterales, porque hay que poner un poco de seguridad, porque si se te va un gato o te va y se te despega, por lo menos nadie te lo aguanta y esto apenas se ve. Hay gente que lo pone, otro que no, pero hay que poner un poquito de seguridad. Le vamos a dejar puesto uno en cada esquina. Para que coja fuerza. Y listo. Así ya hasta 24 horas. Mañana cuando venga le cortaré el file de la parte de arriba. Que tengo por aquí un martillito. Después el martillito y le voy a dar. Para no pincharme, y ya esto se queda así hasta mañana que podamos cortarlo. En fin, amigos, esto es una solución que hemos tenido que nosotros que buscar, rápida, queda bien, se le comentó a los dueños IKEA, porque como no mandaron fila ni nada, y esto queda completamente plano en estas caras, el filler quedaría sobresalido, porque lo normal en carpintería no se pone esto, lo que esto les va a hacer es que nos mandan un MDF ya del mismo color, de media pulgada, de 48, que es exacto lo que mide el mueble desde la parte de afuera a la parte de afuera, y entonces tú le agarras el tornillo por dentro y queda los fillers todo más bien, no hace falta pegamento ni nada. Pero esos son gabinetes que ustedes compran ahí a compañías que os lo fabrican especialmente para ustedes, como por ejemplo aquí en Estados Unidos, un carpintero que lo hacen aquí, o lo hace todo cuando lo compran en China, pues claro, un poquito más complicado, más barato, pero todo más complicado. En fin, amigos, hasta aquí este pequeño tutorial, espero os haya gustado el producto que hemos utilizado, que es de 3M, es del 90, que es este que está aquí. Este producto, 3M High Strength 90, es un contacto adhesivo, lo pueden encontrar en cualquier parte en verdad, lo encuentran online, o pueden ir a Lowe's o Home Depot, lo venden ahí y rápido, lo utilizan. Espero que les guste, si les guste, regálenme un like para seguir creciendo en mi página, suscríbanse si quieren seguir teniendo nuevos tutoriales, que pronto empezaremos a subir más tutoriales día a día, pues vamos a empezar a arreglar y a reconstruir nuestra nueva casa que hemos comprado gracias a Dios, y espero que podáis ayudarlo en todos los sentidos. Cualquier pregunta, cualquier duda, me escriben y les contacto. ¿Ok? Muchas gracias.